Buenas noches, amigos. Estamos en un programa más de Homo Sapien aquí en Rompeviento Televisión por Internet. Tenemos una ausencia que lamentar, que es Daniel Barrón, pero comenzamos. Buenas noches, amigos. Retornó el PRI al poder, retornó Homo Sapien, pero no retornó Daniel Barrón. Aquí está con nosotros Samuel Adams. Samuel, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien. ¿Y qué sabes de...? Pues nada más nos mandó a su gemelo maldito, nos notifica... Maldito él, ese es el gemelo del mal. Okay. Pero las últimas informaciones, ¿tú lo viste por alguna zona de...? Sí. Ya llegué. ¡Daniel! Gemelo del mal a la chingada. Ahora sí No llegó. lo tires. ¿Cómo no? ¿De dónde estás viniendo? De Santa Marta. De Santa Marta. Es que pasé por mi ya. guante porque me dijeron que con este ya no me agarraba la policía. Ah, Que si me veían con un guante negro, ya los granaderos me respetaban. Pero te hace falta el mantel en la cabeza. En la cabeza. Bueno, o entro con mantel en la cabeza o me ve la Y gente tú en la atrás. tele. No, bueno, pero es que... No, ese no, era el pues es que señuelo para lo que esto- todos los destrozos que armaste. Sí, en la FIL. Ay, por cierto, Nubia Macías, la directora de la FIL. Es que ya ves que le tiraron una pedrada. Fui yo, Nubia, discúlpame, te confundí con un granadero. No es mala onda, te confundí con un granadero. Yo dije, pues ahí va un granadero. Y le aventé la Estás piedra. haciendo apología del vandalismo. Te pueden meter hasta 30 años de Terrorismo. prisión por terrorista. Ya he estado ahí, me vale. ¿Ya has estado ahí? He ¿Y por qué trabajado, te dejaron salir? he trabajado en el IMBA, que es peor. Ah, claro. En Canal 22, que es como un Y en centro Canal 22, que es un de centro- reclusión de la cultura. Exactamente. Estabas aquí. Bueno, pero puedes retornar ahora que van a tener a Genaro García Luna como director del Canal 22. Ah, qué padre. Sí, va a ser un programa especial sobre cultura urbana, sobre movimientos de manifestantes, granaderos, eso. sobre movimientos de provocadores, sobre el magonismo, sobre el Ah, no, hombre, anarquismo. Es un No, no. especialista en eso. Es especialista. Sí, claro, ha logrado Infiltrar. infiltrarse en esos cuerpos, no sé si en el tuyo. No, espero que no. Aunque no vi, a la hora que me subieron a la patrulla, el toquetón estuvo cabrón. Pero sí vamos a hablar de esto. Buenas noches. Buenas noches. Afortunadamente ya regresó Daniel Barrón. Regresó después de haber hecho fisting con ese guante, Guácala. que ya lo aventó. Tenemos a Samuel Adam, un colaborador, amigo y reportero de Homo Sapien, que el tema es ineludible, inevitable. Sí, no. Lo que sucedió en la jornada del 1 de diciembre, por muchas razones, es de una u otra manera el inicio de lo que se esperaba y de lo que íbamos a ver o podemos esperar durante un sexenio. ¿Tú así lo crees? Tenía un poco de confianza, lo admito. Había muchos ¿Confianza en qué? Había muchos politólogos que decían, es que hay contrapesos, que ya ese PRI ya no puede ser el PRI de los 70s. Quizás el PRI en su máxima expresión. Es el PRI de Toluca, es el PRI es el PRI que... O sea, es el peor PRI. Es la clase política que recibió a Peña Nieto en Toluca con la represión en Atenco, que fueron con los granaderos y con la Policía Federal preventiva en ese momento
a las casas de los habitantes de San Mateo, desde San Mateo Atenco a inicios del 2006 para hacer una redada y evitar la protesta social. O sea, ahora sí va a haber aeropuerto seguro. Aquí no quieren un aeropuerto, quieren una pista de aterrizaje para que Peña Nieto pueda llegar a Palacio Nacional sin que nadie le grite Ni lo que vea, ni lo compró la toque. presidencia, Que aviente billetes. mande y que le avienten Que le aviente billetes. billetes. Yo creo que vimos el 1 de diciembre 2 grandes montajes. Ujú. Ay, tú haciéndote publicidad con tu libro. Ya, todo para ti es un montaje. Ojalá. Ojalá. Hubiera sido menos. No, hay un gran escenario que ahorita lo vamos a ver en la pantalla, que fue el escenario de San Lázaro, Sí. en donde prácticamente invisibilizaron y hasta le bajaron al sonido de las protestas y de los gritos en el momento en que está entrando Enrique Peña Nieto hacia la tribuna Ajá, de San ajá, Lázaro. ajá. Y era la demostración de que ellos sí podían entrar a el Palacio Legislativo, que Felipe Calderón nunca pudo entrar más que en esa ocasión para besar la banda presidencial. Claro. ¿Ustedes vieron el beso de la banda presidencial? Sí, fue conmovedor. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Echó hasta los mocos ahí. De telenovela, sí, sí, sí. No, es que en realidad parece que Sí. tenía gripa Pues sí, sí. Felipe Calderón. Sí, Entonces, no, fue un beso como embarrado, como... Exacto, sí. Yo creo que estaba quitando la sangre que le salía de las comisuras de los labios. Entonces, Yo digo que eructó el Bacardí. Y el otro escenario Ajá. es el de la calle, el de la protesta social, que ya estaba además anunciado como un derecho además legítimo de, Claro. de la sociedad y de la población que iban a protestar en las afueras de San Lázaro a pesar del cerco y también en los alrededores del Palacio Nacional. Pero ahí lo que se trataba no era de dejar que la protesta fluyera como ha fluido desde antes Desde de la antes. campaña presidencial. Desde mayo. Así es. Y desde las marchas anti Peña Nieto en mayo, Ujú. no, ahí se trataba de romper la idea de que una protesta social es Podría ser pacífica, no violenta y que es un derecho constitucional. Y si te das cuenta, son los dos Méxicos. El México cercado, donde pueden vivir cierto tipo de gentes, que se la puede pasar bien, que pueden tener todos los privilegios, y el otro, el de todo el resto de la gente. En realidad es el mismo México visto desde, Bueno, desde pero, la ahora sí, élite. pero ahora sí visto ya con Sí, cámaras visto- y micrófonos. Visto desde cómo pretenden ellos que sea la sociedad. La sociedad que proteste es una sociedad de vándalos o de bárbaros. Y la sociedad que firme el pacto con Peña Nieto, solo le faltó, por cierto, su notario público. ¿No Ah, vieron ¿sí ustedes faltó? un notario público? No vi. En realidad, creo que andaban los granaderos Ah, buscando bien, notarios bien, públicos públicos, para ah. que Peña Nieto vuelva a Agarraron volver a como a firmar. 3, yo Sí, creo. sí. La cosa es que no aceptaron Agarraron a 3 notarios. a 3 notarios. Y el otro es el México de las ceremonias del poder, del besamanos, del decir, ay, miren, ahora sí, vamos por la segunda y tercera cadena. Ya lo dijo Peña Nieto, ahora sí, vaya contra los poderes fácticos, ahora sí, ya le pintó faros a Elbester Gordillo, Uy, sí. porque ya nombró al gran Choifet como secretario de Educación Pública. Oye, de veras, ¿no hay un muñequito ya de Chaufet? Yo Vamos quiero a tener a uno. Pronto, sí. pronto, En el próximo programa Sí, sí. nos va a dar lecciones de lo que es el ocio y de cómo utilizar a los ninis, a los que no tienen empleo ni tienen educación, como próximos provocadores. Como presidentes de la República. Mira, vamos a ver un video que es uno de los videos de lo sucedido en el otro escenario que no fue el escenario de dentro de San Lázaro. Algunas imágenes ya se han visto mucho en la televisión. No importa, prefiero que quede en la memoria. Pues somos bien olvidadizos. Exactamente. Y aquí vamos a ver un poquito lo que sucedió. Nosotros tampoco venimos a pelear, se llama este video. Vamos a verlo. Pues defendemos lo que es ahora sí que nuestro derecho a la educación. No venimos ni a agredirlos a ustedes ni nada.
somos un mismo pueblo, todos formamos parte de esto. Somos pacíficos. Nosotros tampoco venimos a pelear con nadie. Pues sí, ya sabemos todo. Ustedes también, supongo que tienen hijos, quieren que ellos estudien y todo eso. Ya, bueno, todos estamos unidos. Sí, los entiendo también. ¡Suelten los que les hicieron! ¡No han hecho nada! Nosotros tampoco venimos a pelear con nadie. Pues sí, ya sabemos todo. Ustedes también, supongo que tienen hijos, quieren que ellos estudien y todo eso. Ya, bueno, todos estamos unidos. Sí, los entiendo también. También es su trabajo. Es el típico levantón. Yo he visto documentales, digo, no lo quiero comparar, pero he visto documentales sobre Pinochet en Chile, y es ese levantón en donde el ciudadano está en un sitio y lo llevan al centro donde están los granaderos. El más típico y terrible, por supuesto, levantón. Tú me decías algo, Samuel, ¿nos decías algo? Sí. De este policía de bigotes. Este policía en redes sociales ha sido muy señalado como uno de los que ha agredido más a los manifestantes, más allá de los alborotadores, a los que estaban encapuchados, etcétera. Y se está ubicando mediante videos, fotos, etcétera, todas las pruebas. Este señor en más de 2 videos se le señala como el que había levantado a estos manifestantes, más allá que agredieran. Pero ahí estamos viendo etcétera. las calles del centro histórico. Sí. Exacto. Estamos viendo, si no me equivoco, es Madero, donde está este joven, que aquí tiene un nombre, por cierto, se llama Carlos Román Chávez, el joven que está hablándole a los policías. granaderos, Sí. que es un estudiante de la Universidad del Valle de México, que anda con su saco, les está arengando que no se metan con la población, pero ellos se meten con él y lo aíslan. Parece ser que fue la mecánica de la gran mayoría de los 69 detenidos. ¿Eh? Sí. En su mayoría los agarraban, los aventaban y hacían el cerco. Habían como 6 granaderos en cada detenido. Sí. Y después estaba el cerco de los demás granaderos, y quien se acercaba, reclamaba, lo aventaban y volvían a cerrar. Por eso en las marchas, perdóname la insistencia, en las marchas de Chile, por ejemplo, Sí. Van tomados de los brazos y tratan de nunca separarse, porque es muy difícil levantar a una sola persona. Exactamente. Si estás agarrado de 6 o de 10, ¿no? No, Yo y creo- Sí. aún había vallas en Madero y Palma, había vallas donde a mujeres incluso estaban agarradas para que no tocaran a nadie más, y aún así hubo agresiones y Claro. retuvieron. No eran más de 6, 7 personas las que estaban detenidas, pero fueron las mismas que también fueron. Oye, ¿tú quién eres? Perdón. Samuel, mucho gusto. Ah, Samuel Adam fue el Adam. que te salvó de Santa Marta. gracias, Samuel. Fue a hacer Con unas 3 protestas. pedradas. Perdón, Así, perdón. agarré los tabiques. Gracias. Sí. Gracias, Y ya. Samuel. Gracias. Y es el que nos ha venido a decir que Miguel Ángel Mancera, hasta el día de hoy, Ajá. jueves 6 de diciembre, ¿El al día muchacho de siguiente, oro? el Golden Boy capitalino. La chamaca de oro. ¿Te Golden acuerdas que Boy. así le decían a Sonia López? Bueno, él se comprometió a que como jefe de gobierno capitalino iba a revisar las detenciones arbitrarias y que se iban a liberar de los cargos contra estos 69 detenidos. La mayoría están, les están acusando de alteración de la paz social en pandilla equivalente a terrorismo. Una cosa así. Y que son 30 años. Son de 5 a 30 De años. Bueno, de de 5 a 30 años, digo, ¿no? No puede ser. Y luego vamos a ver, en contraste, lo que sucedió en Guadalajara. Pero lo que vimos ahorita fue algo muy documentado en redes sociales sobre Sí. un levantón irregular. Pero vamos a ver también aquí imágenes de lo que sucedió horas antes, casi simultáneamente, en San Lázaro, mientras la ceremonia de la toma de posesión de Peña Nieto se realizaba con el absoluto control de las fuerzas priistas al interior del recinto. En las calles estaba sucediendo esto que vamos a ver ahora y que, bueno, también vale la pena que lo recordemos. Cuya expresión más salvaje se dio en Atenco. Enrique Peña Nieto se coloca en la banda presidencial gracias a unas elecciones viciadas, 50,000 desplazados. La muestra de continuidad entre el régimen que sale indican una nueva forma de esclavitud para nuestro país, como la reforma laboral. Este despojo es
Es un proyecto impulsado por grupos económicos transnacionales. Sabemos que la batalla política comenzó desde hace mucho. Quiero que se vaya toda la gente, señores. Necesitamos desmontar aquí. Ellos me pidieron una identificación y agarraron mi identificación y la aventaron hacia ellos. Abrieron la bola, pasé a recoger mi identificación y me empezaron a golpear. Si quieren les puedo mostrar. ¿No es choro? Estoy ensangrentado de mi pie porque uno de esos policías federales me pegó. ¿Qué tal? Oye, ¿por qué estabas ahí del lado de de la Policía Federal con lentes de mosca y con tu gorrito? Siempre dicen que ¿Cuánto te pagaron? No, 300 pesos. 300. ¿Tan barato? Es mi gemelo del mal. ¿Qué puedo yo hacer? No es cierto, porque tu gemelo del mal lo tengo aquí, y ya me dijo que él no pudo haber sido. Que él es anarquista. 300 pesos, 300 pesos. Oye, todo el mundo tiene que vivir. Pero no vivir de la agresión ajena, tú. ¿Cómo no? No, ahí, en estas imágenes, como en muchas otras, Samuel nos estaba identificando también a uno de los personajes que está bajando. Bajan del camión y trae sombrero. Ese también en redes sociales se está identificando como uno de los que agreden, de los que están en los desórdenes. Esta imagen, esta Ahí está, infografía claro, sí. que estamos viendo, Sí. que está en uno de los sitios en Facebook. Aquí lo interesante es cómo del lado de la Policía Federal ya habían Así es. manifestantes o gente que estaba... Porros. ¿Cuál manifestantes? Bueno, porros, que luego se hicieron pasar por manifestantes, exactamente. Que yo creo que también estaban perfectamente sembrados Sí. para generar los desmanes y provocar lo que se provocó, o sea, que tiraran o que dispararan balas de goma, que agredieran a cuanto estuvieran ahí cerca. Ahora, ¿por qué en la Ciudad de México? Ya sé que hubo en Guadalajara, pero ¿por qué en la Ciudad de México? Porque es el único territorio en donde ellos no controlan políticamente ni la policía, ni las ¿Quién fuerzas estaba al frente represoras. de la policía en ese momento? Es también una pregunta que no ha sido respondida de manera clara. Se hace justamente en el cambio de transición, o en la transición de poderes, perdón, en el cambio de poderes. La seguridad pública en la Ciudad de México es la única responsabilidad que es compartida con el gobierno federal. Por eso el titular de la Secretaría de Seguridad Pública tiene que ser ratificado por el Senado y por el presidente de la República. Sí. O sea, el titular de Seguridad Pública en el Distrito Federal, porque es el asiento de los poderes federales, ¿sí? Este tipo de irregularidades que estamos viendo se observaron desde días antes con la instalación del cerco de San Lázaro. El propio Marcelo Ebrard se deslinda, se desmarca, dice que es una medida ofensiva, Sí. pero nunca dice quién es Voy el a quitarla, responsable. y además voy a quitarla. ¿Sí? No la podía quitar él porque era el Estado Mayor. Es decir, el Estado Mayor presidencial, cuando toma, digamos, por alguna razón que no ha sido explicada, que además estoy casi seguro que tiene una irregularidad jurídica y anticonstitucional, porque tiene que pasar por algún trámite legislativo. No puede ser que tú Quieras se te poner una ocurra valla. y digas, no, pues como tengo al Estado Mayor presidencial, pues vayan y pongan vallas a donde sea, ¿no? Esa irregularidad, eso es lo que genera que haya una sensación de que no hay un responsable directo.
Ya el 1 de diciembre, Mondragón y Calp, que era el secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal. Mi compadre, mi cuadra. Pues eran pentatlonistas Sí, ustedes los dos, mira. ¿verdad? Sí. Sí. Por eso pregunto, porque mi compadre no es capaz de hacer eso. No, tu compadre en ese momento estaba, más bien, no sé de qué manera, preocupado por si lo Celebrando. ratificaban o no en el cargo. Celebrando, sí me invitó, pero bueno, tampoco Pero tú puedo. estás en Santa Marta. Yo le eché el fonazo, compa, sáqueme. Esa diferencia es esta situación de no tener un mando muy claro, que también se observó durante las manifestaciones en el centro, donde llega de algún lado la orden a los granaderos para que entonces se vayan en contra de los que encuentren y de la población. Claro. Ahora, hay dos cosas. Un mando no muy claro, pero un mando clarísimo. Es decir, todo estaba orquestado y todo estaba A mí me preparado. tocó estar 3 años en la administración capitalina. Cualquier manifestación... Sí, les peinaba el fleco a Rosario ya. Robles. Cualquier manifestación en la Ciudad de México, cualquiera, está monitoreada por la Secretaría de Gobierno o por la Secretaría de Seguridad Pública. Y siempre hay un operador político que es el que tiene la interlocución con los manifestantes o con los grupos de manifestantes. Sí. La pregunta aquí es, ¿dónde estuvo esa operación? O sea, ¿dónde estuvo la gente de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal o de la Secretaría de Seguridad Pública? Que por lo menos, porque además así pasó y así ha pasado con muchas de las marchas anteriores del Movimiento 132 y de Morena y del ESME y del CENTE y del Pancho Villas y de la enorme cantidad de grupos sociales que se manifiestan. El Barzón, hasta los que se desnudaban. El movimiento de Veracruz, es decir, córtale. de los 400 pueblos. Ajá. Siempre había alguien que tenía la interlocución para que no pasara lo que justamente sucedió el 1 de diciembre, ahorita, sí, para claro. que se infiltraran provocadores, para que hubiera actos vandálicos, para que los granaderos estuvieran contenidos y no se fueran contra la población civil así a lo loco. Es la gran diferencia de lo que pasó en Guadalajara también. Que ahorita es lo que vamos a ver, ¿no? En Guadalajara, el mismo día, el 1 de diciembre, una manifestación de alrededor de 400, 500 personas llega hasta las instalaciones de la Feria Internacional del Libro, pero antes hacen un recorrido por todo lo que es la avenida Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, ¿sí? Sí, la que va a dar a la FIL, ¿no? A la Expo. Y estuvieron desde varios kilómetros antes, pasaron por las instalaciones del PRI y por las instalaciones de Televisa. Cuando pasaron por esos lugares, se sumaron grupos de choque y fueron los que generaron los destrozos. Hubo 25 detenidos. En la presentación del libro, hubo del libro de un tal Genaro Villamil. Otra vez la publicidad. Un gran ¿por qué no montaje. vienes arte afuera y ya hablamos bien? Porque en arte afuera no me dan tiempo. Deberían darle 2 horas más a arte afuera. Sí, para poder hablar contigo. Para poder hablar conmigo. Vamos a ver esta parte de lo que pasó en Guadalajara. Qué abuso, ¿eh? Qué increíble abuso que En Guadalajara, falta de todo. al día siguiente, no, a los 2 días, el lunes 3 de diciembre, liberaron a los 20 y tantos detenidos, pagaron una fianza de 80,000 pesos, supuestamente por destrozos y por daños materiales, pero también ahí es muy claro, y eso también fueron testimonios de la gente de Guadalajara, que cuando ellos están pasando por las instalaciones del PRI,
se les suman a la manifestación, que era pacífica, que había mucha gente, incluso Mayor, sí. como tú Como yo. comprenderás. Y yo nomás hice lo de la piedra porque me confundí con Nubia, pero de ahí fuera... No, a estas personas se les meten los infiltrados, los grupos de provocadores, que son los que realizan los destrozos Claro, sí. a Televisa y al PRI. Además, yo creo que nada más ahorita para hacer esta reflexión, antes de ir al corte. Tenemos 7 meses de movilizaciones en todo el país y en ninguno de los casos Había pasado esto. había habido alguien que lanzara una piedra, alguien que rompiera el vidrio de Televisa. A ver, el 132 hizo un cerco a Televisa. Un cerco absolutamente legítimo y pacífico para demandarles a los de Televisa que abrieran sus espacios a la expresión opositora o descontenta. ¿Por qué O sea, ahora? ellos consiguieron que pusieran sin filtro. Pues indirectamente les dieron o les quisieron dar a Tolini con el dedo. A Tolini. Pero, ¿por Tolini, qué? ahorita me lo pasan. ¿Por qué justamente el 1 de diciembre quieren criminalizar al movimiento 132, criminalizar esa protesta, porque forma parte del guión de la Claro. toma del poder de Peña De Nieto? Peña Nieto. Ahora, sabemos qué quisieron hacer, pero ¿qué ganaron? Me da la impresión de que lo que hicieron, como decíamos hace un rato antes de que empezara el programa, avivar y prender la mecha nuevamente de un movimiento que a lo mejor, no en decadencia, pero que ya estaba más tranquilo, que era el 132. Lo que ganaron fue temporalmente dar la impresión de que la protesta social genera vandalismo. Sí, generó. Te lo vuelvo a preguntar. Sí, yo he visto en las redes sociales y todo el mundo, todos estamos de acuerdo en que... Desgraciadamente las redes sociales no cubren son el solo termómetro poquitos, claro. de las audiencias masivas. O sea, este es un mensaje hacia afuera, hacia todos los que no vimos ni estuvimos en las manifestaciones y sabemos lo que es una manifestación opositora o una manifestación de protesta. Es la idea de inocular la sensación de que tienen que someterse, de que tienes que quedarte agachado, de que si tú protestas vas a ser vinculado con grupos de choque. Es un guión autoritario que además lo aplicó el PRI en los años del 68. Y en el 71 con los halcones. O sea, estamos regresando a esa etapa. No estamos regresando a la etapa del PRI que dejó la presidencia en el 2000. No. Sino estamos regresando a esa generación que estuvo con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría, y que tratan de justamente de generar provocaciones y miedo en una sociedad. ¿No hay Además- contrapesos? Perdóname. Sí, Sí. que además es una generación en la que nosotros sabemos que existió el 68, el 71, pero hay quien no lo habíamos vivido hasta cierto punto, ¿no? Muchos, es sencillo el decir, Así ok, es. nosotros Pues, ¿de qué veíamos fecha en los eres tú? distintos cercos, el 92. Del ¿Para qué? 92, Del cuando tú estabas yendo a 92. cubrir la cumbre iberoamericana No, a hombre. Auspicio Cabañas. Entonces, viene esta historia oficial y la historia no oficial, lo que sabemos mucha gente, pero yo veía, por ejemplo, en las distintas manifestaciones, cuando de repente llegaba alguna patrulla o incluso llegó a haber un cerco de granaderos sin actuar de la manera en que actuó el 1 de diciembre y decían, no tenemos miedo, vamos, hay que hacerlo y todo. Pero había cierto desconcierto, el primero. En el centro había un desconcierto, había algo que muchos de los manifestantes que desde mayo salieron a las calles no les había tocado lo que nos tocó el sábado. Así es. Hay una memoria de la represión que esa no se pierde. Los cuerpos policíacos van teniendo un modelo, un diseño, un Sí, manual. claro. Lo que a mí me preocupa, y creo que también esa es una crítica al 132 y a otros movimientos, es que seamos a veces un poquito ingenuos. Es decir, los de la generación del 68 y del 71 saben perfectamente, porque lo vivieron, lo padecieron y fueron reprimidos y torturados por esto, que se infiltran grupos de choque y que tú no puedes dejar tan poroso un movimiento, porque ahí es donde entran, ¿no? Ujú. Y porque, aunque sea un derecho constitucional, las manifestaciones, las protestas, hay que organizarlas de una manera tal que no te permita que ese manual de contrainsurgencia o de represión te cambie la señal.
esa es una parte que también es preocupante, porque hay que recuperar esa memoria. Yo lo escuché mucho en Guadalajara de la gente que estuvo y que formó parte del movimiento de 68, que estuvieron ahí también manifestándose, diciendo, aguas, les decíamos a los jóvenes, cuidado, porque la represión cuando viene es en serio. Hay un video aquí de un fragmento en la presentación del 2 de diciembre, donde hacemos referencia a esto que pasó en Guadalajara. Otra vez la presentación. El periodista Genaro Villamil presentó su libro Peña Nieto, El Gran Montaje, investigación de 7 años que pone al descubierto con pruebas documentadas el acuerdo de corrupción entre Televisa y Enrique Peña Nieto para llegar a Los Pinos. Aprovechó para sumarse a la exigencia por la liberación de manifestantes detenidos a las afueras de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Hace falta 25 jóvenes que están presos y creo que, sumándome a la posición y al reclamo de Jesús Ramírez Cuevas, como señal de que este país no va a ser la pesadilla, demandamos la liberación de los jóvenes detenidos en Guadalajara. Pues, ¿qué estabas haciendo ahí? Estaba extrañándote, Eso. como siempre lo hago Eso. cuando estoy ante un público como ustedes, el de Rompeviento Televisión. Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos y seguimos hablando de la jornada del 1 de diciembre. Y tú háblale a tu mamá, dile que estás con adultos. Ya No le se dije, preocupe. ya le avisé. Órale. Ya. Como hace tiempo no ocurría, nuestras comunidades, nuestras compañeras y compañeros están siendo agredidas. Ya había pasado antes, es cierto, pero es la primera vez desde aquella madrugada de enero de 1994 que la respuesta social nacional e internacional ha sido insignificante o nula. Es la primera vez que estas agresiones provienen descaradamente de gobiernos de supuesta izquierda o que se perpetran con el apoyo sin tapujos de la izquierda institucional. Es también la primera vez que hemos encontrado cerrados, a flor y canto, los espacios en los que el común de la gente se enteraba de lo que pasaba con nuestro movimiento y de nuestras reflexiones y llamados. Sweet and weary head, night is falling. Estamos de regreso en Homo Sapien y tenemos a un vándalo para que nos cuente qué hizo en ese momento. Tomar piedras, aventarlas y correr. Eso fue lo que... ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que... Samuel Pues... estuvo, nada más para nuestros amigos de Rompeviento que nos están viendo, Samuel colabora en el blog de Homo Sapien y ha cubierto las últimas manifestaciones del 132 y estuviste también el 1 de diciembre. El 1 de diciembre. ¿Qué diferencias viste? Muchísimas. O sea, primero, desde mayo las manifestaciones eran con una logística, había algo exacto, cómo se manifestaban, la forma en la que iban, el monitoreo, como comentabas. El primero
vi organización de parte de los agresores, organización de parte de los granaderos, vi a la gente que se manifestaba pacíficamente sin saber qué hacer. Muchos, les comentaba, que se iban por el miedo, pero otros se quedaban porque no querían dejar de manifestarse, no querían dejar a los que se supone que estaban con ellos, ¿no? Y se supone que estaban en la lucha y que muchos deciden respetar la forma en que cada quien se manifiesta, pero terminaron ellos siendo los apresados y no las personas que estaban cubiertas. Yo iba hacia San Lázaro y me avisó una amiga que ya se habían movido hacia el Zócalo, iba en Metro Allende, avisan que ya está cerrada la estación Zócalo. Sí. Entonces voy por Motolínea y venía contraflujo de la gente que iba pasando un sábado cualquiera en el centro, que es muy transitado, Madero, etcétera. Se estaba yendo, los locales estaban cerrando. ¿Había acceso al Zócalo? Y no había acceso al Zócalo por ninguna calle. Ok. Ninguna de las que estaban... Del lado de Madero, que desembocan en... Y me parece que del otro lado, yo no pude ir hacia el otro lado, pero tampoco existía este acceso. Tú viste, porque hay muchos testimonios, o hay muchas versiones, de que a la altura del eje central, quizá a la altura de lo que es Tepito, la zona, por cierto, de Genaro García Luna, él es de origen tepiteño. ¿Él nació allí? Sí, desde entonces se dedicaba a la fayuca. ¿De plano? Sí, solo que ahora a gran escala. Órale. Seguro yo le compré unos poppers alguna vez. ¡Qué fayuca! Perdóname. No ciertos, era para limpiar tus discos, ¿verdad? Sí, los limpiaba. Los acetatos. Los acetatos, claro, porque ahí le tocaron los acetatos. No sabes nada. ¿Viste en la altura del eje central la incorporación de grupos o escuchaste a algunos manifestantes que dijeran que se sumaron grupos no identificados, por lo menos como gente que haya participado en las anteriores protestas? Sí, es que, bueno, hay que construir todo el hecho, ¿no? Porque lo que yo vi exactamente en Bellas Artes, del lado de Juárez, ese es eje central, en la esquina, eje central. Y ahí estamos viendo también la parte de Bellas Artes. De Bellas Artes. Venían como si fuera de Avenida Hidalgo, un grupo, no sé, de cientos de personas encapuchados con unas piedras de este vuelo, con palos. ¿Cientos? Con palos, con... ¿Alguna descubierta? O sea, cuando ya ves que cuando llegan... ¿Con el guante? No, con el guante, tapados. Tapados del rostro. Tapados del rostro. Habían algunos que no estaban tapados del rostro, pero incluso ellos eran los que decían, vámonos hacia este lado, hay que replegar hacia acá. Atacaron 5 de Mayo y Eje Central y se fueron contra los granaderos que venían de Juárez. En Avenida Juárez, del otro lado, al contrario de donde llegaron los encapuchados, venían cientos de granaderos y dejaron los camiones atrás. ¿Ya habían pasado los destrozos del Habían pasado los destrozos del Wings, donde rompieron todo, donde jalaron las vallas hacia atrás y fue como el primer enfrentamiento en Juárez. Pero después llegó ese otro grupo. No sé dónde quedaron los que fueron en el primer enfrentamiento, porque cuando llegamos había varios reporteros gráficos y decían que ya había sido el enfrentamiento, pero no había detenidos. Y los detenidos no eran personas encapuchadas, no eran personas que tuvieran un arma. La foto del... Ahora, ¿quién debería saberlo? ¿Quién debió haber sabido de estos actos previamente? ¿Quién debería haber estado enterado en el gobierno del Distrito Federal? ¿Quién debió haber sabido qué iba a ocurrir realmente? Porque además los granaderos... Las autoridades de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, ellos debieron haber estado informados. Sí, que era lo que un poquito estábamos comentando o comentaba hace rato. Siempre hay alguien, un monitoreo de la parte de gobierno para cualquier tipo de manifestación, ¿eh? ¿Nadie ha dicho todavía nada? Nadie, porque además es este peligroso interregno, ¿no? Entre la salida del gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, la entrada de Miguel Mancera y la asunción del poder de Peña Nieto, que hay este interregno que no tendría por qué haber esto. Claro. Pues ojalá ahora en la próxima entrevista de Mancera pueda decirnos qué pasó en ese momento, ¿no? Y además mostrar las pruebas, ¿no? Se están mostrando pruebas a través de redes sociales, en comisiones de derechos humanos del Distrito Federal, donde hay videos, donde hay
detenciones arbitrarias, etcétera, y del otro lado no están dando las pruebas el gobierno o hacia los incriminados, no hay, y se están cambiando. Hay compañeros que detuvieron no sé, en Hidalgo, en Madero, etcétera, y a todos los ponen que los detuvieron en Avenida Juárez, que estaban haciendo destrozos cuando ni siquiera es así. Unos estaban en Filomeno Mata, otros estaban en Palma. Así es. Han tratado tanto los familiares como los abogados de tener los videos de las calles que no se los proporciona el gobierno del distrito y que ellos tampoco quieren mostrarlos. Entonces, si se están mostrando pruebas de un lado, también se debería mostrar de parte del gobierno, de parte de las autoridades. Exactamente, estaba pensando. La Ciudad de México está llena de 7,000 cámaras. Yo ya no me puedo mirar en la calle como lo hacía con cierto placer. Con cierta regularidad. Vándalo, 30 años de cárcel. Y ahora no me puedo mirar porque hay cámaras. ¿Para qué sirven? De todas maneras, no se ve lo que están grabando, hombre, si sales. O sea, te puedes agachar y no pasa nada. Ah, sí, me pasa una casita. Lo que no hay casita, y los que no tuvieron casita, vamos a ver este video en donde se comenta que la mayoría de los 69 detenidos, las pruebas no coinciden, o las supuestas evidencias no coinciden con lo que les están incriminando. Hay abogados de calidad particular, que ya cada una de las familias llamó obviamente por el interés que tienen, pero también hay abogados que pertenecen a diversas asociaciones civiles, la mayoría de defensa de derechos humanos. En este sentido, pues, la obligación de nosotros como profesionistas es armar un solo grupo de abogados para tratar de establecer la mejor estrategia en este sentido. Claro, no tenemos identificación de ningún grupo en particular. Sabemos y entendemos por el dicho de muchas de las familias que gran cantidad de ellos fueron detenidos por el simple hecho de estar transitando en un mal lugar, y en este sentido vamos a tratar de ver que efectivamente conste eso en la averiguación previa para ayudarlos al mayor grado posible. El delito más grave por el que están es ataques a la paz pública. ¿Eso con cuánto se castiga? Es un delito que por la gravedad y la forma en que están consignando con la agravante de pandilla, tiene una pena mínima de 7 años y medio hasta 45 años. Para que ubiquemos en una esfera esta criminalización hacia los jóvenes, este delito tiene su símil en otras legislaciones estatales e incluso en la federal, pero están tipificados bajo el nombre de terrorismo. O sea, nada más y nada menos. Pero la complejidad es de que los están catalogando como actos terroristas. Una situación y una aseveración que para el gobierno de la Ciudad de México tiene que ser muy grave, en el sentido de que o está haciendo un uso extremo la Procuraduría, o tenemos que involucrar a Naciones Unidas y a grupos especiales en contra de actos terroristas. Sí, dígame. No me arrebates la palabra. No, pero no, como nunca. Eres un vandalismo, eres un vándalo del... ¿Qué es el vandalismo, por cierto? Eran unos cuates que eran como la novicia rebelde, pero peor. Pero en mala onda. Pero en mala onda. La novicia rebelde todavía tenía así sus buenas ondas. Cuenta la historia que eran los grupos de alemanes o de las tribus hermanas que llegaban y arrasaban con los pueblos, ¿no? Y eran los vándalos, ¿no? O sea, ¿hasta acá llegaron? Hasta acá llegaron, ¿no veías la cara de alemanes que tenían? Sí, lo vi. Unos, los ojos nada más, porque no se unos arios así que parecía... No manches, o sea, ¿fue la noche de los cristales rotos? Por cierto, qué bueno que me ganaste la referencia. Es lo que hizo el partido nazi, hombre. El partido de... Te la gané. ¿Ah? ¿Sí? Pues generar desorden, generar clima de inseguridad, además en una etapa muy, muy turbia para la sociedad alemana, que era la derrota de la Primera Guerra Mundial. Y entonces aplicar la idea de que se necesitaba un gendarme. Una mano fuerte. Y una mano fuerte, un canciller fuerte, ¿no? Claro. Y de ahí surge pues la historia de Hitler y del Tercer Reich y todo esto. Pero también aplicando esos mismos métodos de infiltrar grupos y generar destrozos, ¿no? Así es. El otro escenario, el otro, más bien, el otro filón de este caso es el papel de Marcelo Ebrard. Todavía estaba en funciones como jefe de gobierno del Distrito Federal. Qué mal final, qué mal final. Mira, yo creo que malos reflejos. Marcelo
durante 6 años hubo muchos conflictos en la Ciudad de México, pero nunca se puso o dio esta sensación de que no tenía el control. Claro. Y de que además estaba reaccionando como si lo hubieran agredido a él. Estaban agrediendo a la sociedad capitalina, no al gobernante, no a las fuentes de la Alameda. Sí, la respuesta que dio ante la pregunta de si sabía que les pagaban 300 pesos fue una respuesta como de Fox, que fue, ¡ay, por favor! ¿Y yo por qué? Que fue como el famosísimo ¿yo por qué? ¿Y yo por qué? Qué triste que haya terminado así, porque se le pueden hacer muchas críticas, pero también hizo cosas interesantes, buenas. No, bueno, la Ciudad de México, afortunadamente, es una sociedad que ha rebasado desde hace mucho tiempo a los gobernantes y es mucho más madura, mucho más sensata. Y no se deja engañar por estas cosas. Sí. Pero, porque además es una sociedad que ha vivido el 68, el 71, el 85 con los sismos, las movilizaciones del CEU, del CGH. Es decir, hay una memoria cívica en contra de... Una sociedad civil. Y con una memoria a flor de piel, en donde no van a agachar la cabeza y a creer todas las versiones de la autoridad. Claro, ¿no? claro. Y una capacidad de protesta, que es esto lo que está sucediendo ahora. Por eso Miguel Ángel Mancera, el día de hoy, hasta el día de hoy, 6 de diciembre. Miguel. ¿Tú sabes dónde tomó posición? Sí, me llegó la invitación, era en un gimnasio en la Condechi, pero no pude ir porque yo estaba en Guadalajara. ¿Tomó posición en la Condesa? Sí, en un gimnasio. Sí. Muy popular, sí. Sí, ¿se puso la banda capitalina o qué onda? Pero para el sudor acá. A la Juanito. Sí. A la Juanito. Exactamente, y la banda de sonido era Physical de Olivia Newton-John. La idea es que el día de hoy, Mancera, en entrevista con MBS Noticias, dice que él se va a comprometer a revisar los expedientes y a liberar a las personas que fueron detenidas arbitrariamente. Pues sí, pero eso era ayer. Esto sucedió el 1 de diciembre, O sea, pasaron no jodas, 5 días, volvemos al ejemplo de Guadalajara, esto al día siguiente de lo sucedido en Guadalajara, las autoridades operan y liberan a la mayoría bajo fianza. Aquí, ¿por qué este tiempo? O sea, ¿por qué dejar pasar estos días? Porque él iba a tomar posesión. Sí, pero tampoco en su acto de toma de protesta hubo una referencia mínima. Sí, pero también hubo vallas, que eso me chocó porque no es posible que... ¿En el gimnasio? Claro, sí. Es que tampoco para que no pasaran los nacos. Ajá. ¿Qué rutina estabas haciendo? No, te digo que no. Rutina de pecho. Sí. Así. Mira, él está haciendo ahorita su rutina de pecho. Sí, está así. Sí. Entonces, ¿en qué estábamos? En las vallas. En las vallas. Vallas. Después de lo que vimos el 1 de diciembre, él toma posesión otros 2, 3 días después y pone vallas. Esta idea de que hay que alejar a la sociedad. Es lo que te digo, es el símbolo de nosotros estamos aquí encerraditos y afuera están todos los demás. Pase lo que pase. ¿Por qué Andrés Manuel, que gobernó 6 años, o el propio Marcelo, cuando hacían eventos públicos, no tenían por qué estar con esta... Es decir, es violentar a una sociedad, sí, estar cercano. Y es demostrarme miedo. Es el miedo que le tienen ya a una sociedad que ya sabe defenderse y que sabe protestar. Si uno como político no entiende que estos grupos se van a manifestar y tienen derecho a hacerlo y que por eso ellos son servidores públicos, no porque sean reyes, o porque sean los monarcas a los cuales hay que poner en una especie de burbuja, ¿no? Sí, y no los eligió el dedo de Dios, los eligió... El reino de Atlacomulco no tiene por qué ser el que gobierne en el Distrito Federal. Exactamente. Y creo que esto es lo que también a la sociedad capitalina le ha despertado esta sensación una sensación de indignación muy fuerte. Yo creo que sí. Yo creo que muy al contrario, lo que hicieron fue levantar esa ámpula y de enojo. Yo siento enojo entre los... ¿Tú crees que haya revivido con este asunto también
el 132, el movimiento 132 en relación con las detenciones arbitrarias? Sí, sí. ¿Por qué? Ha habido mucho movimiento en redes sociales Él y es fuera de... 132 de la filial de un kinder. Ya soy. Así es que por eso sabe. Yo soy Kindergarten 132. Sí. Es el infiltrado. Ahí estamos viendo la Ahí portada está de la portada de Proceso, que Proceso. sintetiza de una manera brutal lo que hemos estado hablando, el retorno del PRI y el retorno de estos métodos de violencia y de infiltración de los movimientos sociales. Y además de lo que comentabas, después del 1 de diciembre se han hecho distintas reuniones en los núcleos, en las escuelas, etcétera, y han denunciado que hay personas que están monitoreando las reuniones, que se está monitoreando lo que dicen, lo que hacen, infiltrados, vestidos de civiles, etcétera, pero también han denunciado que el 1 también había distintos ciudadanos que no traían el escudo, no traían el uniforme, pero también estaban trabajando como policías y que estaban ayudando a como vemos en la pantalla, ¿no? Entonces, se activa el trabajo de distintos grupos sociales, se activa esta indignación que existe, que como lo mencionabas, muchos a veces somos ingenuos y decir, no, ya hemos crecido como sociedad, no va a pasar, lo vimos el 1. Entonces hay que estar preparados a esto y Así movilizarse. Muchos de los que son activos en redes sociales también lo son en las calles, ¿no? Pero me parece que ya no basta con subirlo a Facebook, en Twitter, etcétera. Hay que difundirlo, que vuelva el de boca a boca, ¿no? Que se vuelva esto más allá de la nube. Si hay algo que también es claro, es decir, ya la gente no se espera a la portada de una revista como Proceso o a lo que cubran los periódicos. Ya es una reacción inmediata en redes sociales. Sí. Esa es la parte también, y aguas, porque hacia allá van. Esta parte de reacción inmediata, deliberativa, contrainformativa o alternativa, como es también este canal, Rompeviento Televisión por Internet, es lo que sí está marcando una diferencia en relación con esos Te preguntaba de los contrapesos, de que si existen esos contrapesos. Hay contrapesos, pero son contrapesos informativos. Ah, no, claro. Y son civiles, contrapesos sí. que tienen un papel brutal y fundamental, porque la imagen hacia el exterior o la cobertura informativa hacia el exterior el día de la toma de protesta de Peña Nieto no fue regresa el PRI renovado al poder. La nota era, regresa el PRI, aquí el ex Copetes, porque ya se le aplanó su copete. Mein Kampf. El Mein Kampf, regresa y regresa con él la violencia, ¿no? Y regresa no solo la violencia además nunca se ha ido. O sea, la violencia social en este país se ha reacomodado. De infiltración. Así es. Los métodos de sucios. O sea, los métodos de la política sucia o de guerra sucia para infiltrar movimientos, como señala Samuel, para infiltrar redes sociales, como también destaca Daniel. Es decir, hay una cultura de autoritarismo que se va a aplicar porque además ellos sienten y ellos creen que esta presidencia, que les costó mucho en términos monetarios, aunque el IFE diga que el caso Monex y Soriana y todo esto, no hubo ninguna irregularidad, fue una especie de sueño colectivo lo que padecimos, ellos necesitan y quieren tener el control de todos los espacios sociales. Por eso el Distrito Federal les resulta clave, les resulta vital. Aquí tenés esa imagen, por Dios, porque si no voy a estar soñando con mejor de... Voy a poner así los últimos. Descansé. ¿No tienen una banda? Mejor pongan mejor pongamos, no sé, la banda del Recodo. No, lo contratan ellos, o sea, ellos también les llevan la banda para que escuchen. Claro. O Julio Preciado, que también viene de ahí. Pues sí. El siguiente programa de Rompeviento va a seguir analizando este tema. Tiene a Blanche Petrich, una colega periodista de La Jornada Extraordinaria, a José Gil Olmos, también colega de Proceso, a Dolores González Lolis, de Serapaz, y al conductor estelar de Perspectivas, Ernesto Ledesma, y sus infiltrados. Y ahí sí van a tener 2 horas. Esos programas sí tienen 2 horas. Nosotros no podemos. Es que en 1 hora vamos a agotar
todo este análisis. Nos queda todavía un video que quería yo compartirlos con ustedes sobre una detención de Rafael Adrián Romero Escalante que está circulando en redes sociales. No sé si tenemos tiempo todavía para compartir el video. Un minuto. Un minuto, vamos a ver. Pues no aparecieron de la nada, sino que ya los llevaban en las mochilas. En los enfrentamientos se detectó y detuvo a personas con historial delictivo. Ángel William Florencia por el delito de robo, Miguel Ángel Cepeda por daños a la propiedad, Sergio Mendieta por daños a la propiedad, Mario Flores Guerrero por el delito de robo y Arturo Caso Díaz por violencia familiar. Investigadores buscaban otros presuntos delincuentes entre los 85 detenidos del sábado. Pero la Comisión de Derechos Humanos solicitó que ya no se les identificara ni dactilarmente ni fotográficamente, porque podríamos vulnerar derechos humanos. Consecuentemente, no todas las personas que están ahí están plenamente identificadas. Es que la Fundación Civil también. ¿Y ese quién es tú? Jesús Rodríguez Almeida es el que asume la Procuraduría cuando Mancera se va de candidato a jefe de gobierno. Es del equipo de Mancera. Pero ahora es el nuevo titular, o va a ser el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. Aquí la pregunta es, ¿el señor Jesús Rodríguez estuvo enterado o está enterado de todas las irregularidades cometidas, que además han sido documentadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por organizaciones como Amnistía Internacional, como Reporteros Sin Fronteras? Estuvo enterado de las irregularidades que cometieron los propios elementos de la policía de Capitalina y de los policía judicial. Yo creo que nos deben una explicación como sociedad, nos deben también una aclaración de que por lo menos se van a investigar las evidencias o los testimonios y las señales de que se infiltraron efectivamente grupos de choque, y para evitar la contaminación de los movimientos sociales, pues por lo menos investigar. Claro. Y si fue Genaro García Luna, que es su gran despedida. No olvidemos que García Luna se va con un ejército de 32,000 efectivos. Antes de huir del país, pues él todavía tenía el mando de este tipo de fuerzas. En fin, son muchas dudas, pero lo importante es que Daniel Barrón está vivo, que lo hemos podido rescatar de Santa Marta, Catitla, que vamos a enviar en las próximas emisiones a Samuel a incursiones especiales. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves, sean felices y pues no se dejen. Gracias. Gracias. Bye. Bye.